Ya sabemos que nosotros, el perfil aerodinámico puede entrar en pérdida. Si yo incremento el ángulo de ataque, alcanzo el coeficiente máximo de sustentación y lo excedo, entro en una pérdida aerodinámica. Pero la pérdida aerodinámica también está asociada al diseño de la plataforma alar. La plataforma alar son las formas que tienen los diferentes aviones en sus alas, ¿sí? Hay unos que tienen una gran ventaja, otros que tienen otra desventaja, pero esa desventaja es una ventaja en ciertos aspectos, como en el alcance, en la velocidad. Entonces vamos a ver esa parte. Para quienes están volando aviones de plataforma rectangular, ¿sí? Es esta, como un Cessna 172, un Piper Cherokee, un Twin Otter, un Seneca. Ese tipo de aviones, esta es la plataforma que tienen, es una plataforma rectangular. ¿Cómo es el comportamiento? Ya sabemos cómo es el comportamiento del perfil, pero si yo asocio el perfil aerodinámico a la plataforma alar, las características de la pérdida operacionalmente son diferentes a lo que yo veo. Es diferente la forma en que yo voy a reaccionar o lo que va a suceder durante la pérdida aerodinámica. Primero, en las plataformas rectangulares, ¿sí? La pérdida aerodinámica empieza en la raíz del plano. O sea, aquí está el fuselaje, aquí está el piloto, ¿sí? Aquí está. La pérdida aerodinámica empieza en la raíz del plano, en esta parte acá. ¿Qué pasa? Cuando la pérdida del desprendimiento del flujo se empieza a generar, toda esa turbulencia empieza a darle al timón de cola y toda esa vibración es lo que ustedes sienten en la columna de control. ¿Qué pasa si la pérdida aerodinámica sigue? Si el desprendimiento del flujo continúa, él se va estirando o se va yendo hacia la punta del plano, pero estos aviones tienen una gran ventaja, que el centro de presión que habíamos hablado que quedaba en el 25%, ¿sí? ¿Qué hace? Se mueve hacia atrás. Y al moverse hacia atrás, ¿qué hace? Que la nariz del avión caiga de manera simétrica. Entonces, por eso son aviones ideales para empezar a volar, para que los alumnos empiecen a volar. Porque cuando se hacen los ejercicios de la pérdida aerodinámica, ustedes van a tener control de los alerones y si el avión entra en pérdida, el avión simplemente va a dejar caer la nariz. A dejar caer la nariz. ¿Y cuál es la actitud de lo que habíamos hablado? ¿Cuál es la recuperación de una pérdida aerodinámica? De cualquier avión, simplemente es reducir el ángulo de ataque. Obviamente, lo que les estoy diciendo es en forma general. Tienen que adherirse a lo que dice su manual de operaciones del avión, pero les aseguro que el primer paso que va a decir es reduzca la nariz del avión. Ese es el primer paso que hay que hacer. Ahora, quienes vuelan jet, estamos hablando de plataformas de barrido o swept back wings, ¿sí? ¿Qué pasa con estas plataformas? Estas plataformas alares, como habíamos visto, son planas en la parte superior, porque cuando se acelera el avión, ¿sí? Y ya se está volando Mach, alguna parte del perfil alcanza la velocidad del sonido. Nosotros estamos hablando en fluidos subsónicos, pero alguna parte de la superficie alar alcanza la velocidad del sonido. La primera parte que alcanza la velocidad de sonido, y esa velocidad se llama el Mach Critical Number, el número crítico Mach. Si el avión sigue acelerando, ¿qué pasa? Va a crear una burbuja aerodinámica al frente de él, que es de un flujo supersónico, y se va a empezar a generar una onda de choque sobre el perfil. Aquí lo que va a haber es una combinación de fluidos. Va a haber flujo subsónico y flujo supersónico. Flujo supersónico en la parte frontal, flujo subsónico en la parte posterior. ¿Por qué se crea la onda de choque? Esta onda de choque es diferente a las ondas de choque que uno está acostumbrado a ver en las películas, que llega el avión y la pone a 90 grados de manera perpendicular. Esta es una onda de choque que es de manera oblicua, porque es entre paréntesis o entre comillas controlada. Esa es la diferencia. Entonces, ¿por qué son planos los perfiles o los perfiles supercríticos? Porque son mucho más cómodos para volar a grandes velocidades. Pero la plataforma alar, de esta manera como está con el swept-back o con esta plataforma de barrido, en caso de pérdida, ¿qué pasa? La pérdida aerodinámica empieza de la punta hacia adentro, hacia el fuselaje. Entonces, lo primero que se va a perder es la efectividad de los alerones. Ahora, el centro de presión se corre hacia la parte frontal, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Va a subir la nariz, lo que hace que sea supremamente difícil para recuperar.
Este es uno de los casos que sucedió con el Airbus 330 de France. No voy a hablar nada de la parte ni de factores humanos, ni del sistema de control de vuelos de Flight Instruments del 330, de Fly-by-Wire, absolutamente nada de eso. Si ustedes tienen la posibilidad de ver el video de National Geographic y ven cómo el avión entra en pérdida de los 35.000 o 36.000 pies hasta que impacta en el mar, la actitud del avión todo el tiempo fue de nariz arriba, sin control de alerones. Es una situación muy difícil de recuperar, pero esa es la característica para entrar en pérdida de este tipo de aeronaves. Hay otra forma de entrar en pérdida. Bueno, las pérdidas pueden entrar en una pérdida secundaria. Una vez se entra en una pérdida primaria, se puede entrar en una pérdida secundaria también, si no es recuperada de manera correcta. La otra es el factor de carga. El factor de carga puede inducir en algo que se llama pérdida acelerada. El factor de carga es la sustentación sobre el peso de la aeronave, es igual a 1 sobre el coseno del ángulo que se genera. Esto es la pérdida acelerada. ¿Qué significa todo esto de la pérdida acelerada? La pérdida acelerada se genera por el factor de carga, por el incremento del factor de carga. Se genera con virajes abruptos o se genera con maniobras de cabeceo o de pitch que son abruptas. Me imagino que alguno que sea estudiante cuando esté volando llega y pone la nariz abajo y hace como una especie de pull-up, inmediatamente le suena la alarma de pérdida. Eso es porque incrementa el factor de carga. Entonces, aquí está el factor de carga, significa que por cualquier razón el avión estaría generando sustentación mayor a la de su peso. Si nosotros vemos esta gráfica aquí, si nosotros estamos volando a nivel, el factor de carga es 1. Significa que la sustentación que genera el avión es igual al peso del avión. Pero si yo empiezo a incrementar mi ángulo de banqueo, ¿sí? Miren cómo se va comportando el factor de carga. Y aquí hay algo que es a veces tricky, porque muchas veces cuando uno lee la referencia de los manuales siempre están limitadas. Bueno, 1.3 no hay ninguna limitación de factor de carga. Muchas compañías utilizan 1.3, pero muchas veces la gente se llena hablando de factor de carga y siempre el factor de carga. Nosotros no tenemos en la cabina ninguna forma de leer el factor de carga. O sea, a nosotros no nos tiene operacionalmente el factor de carga. Si yo no sé interpretarlo, no tiene ninguna aplicación. El factor de carga está asociado al ángulo de banqueo. Ese es el resumen del factor de carga. A nosotros que nos pongan en los manuales factor de carga 2.1, 2.3, 2.5. No tiene incidencia si uno no sabe interpretar el valor de ese factor de carga en algo que sea visualizado por mí como piloto desde la cabina. Si a mí me dicen que el factor de carga es 2, yo estoy viendo que esto vale a 60 grados. Muchas veces la gente, como les digo, aparece con el cuento del factor de carga de 1.3, 39 grados. No, no son 39 grados. Si nos vamos al cálculo matemático correcto es 39.7 grados. Entonces, la idea es que sepan que el factor de carga está asociado a un ángulo de banqueo. ¿Cómo? Saquen una tabla, lo que sea, pero seamos prácticos y operacionales. Les voy a compartir un video de un accidente en el año 94 de un B-52. Tampoco vamos a hablar de lo que es el punto de vista del factor humano, de la investigación del accidente, para nada, no va al tema. Solamente quiero que vean cómo el incremento del ángulo de banqueo casi a 90 grados generó el accidente. Este es un B-52 en una feria aérea. El primer banqueo van a ver ustedes que es casi de 90 grados, pero el segundo creo que se le excedió, el factor de carga se aumentó. ¿Por qué se llama pérdida acelerada? Porque la velocidad se incrementa. Aquí lo tienen. Entonces, por eso se llama acelerada, porque la velocidad se incrementa altamente, porque el avión tiene que incrementar la sustentación para poder compensar ese factor de carga que se genera por los virajes. Entonces, operacionalmente vuelvo y les digo, por favor, cuando les hablen de factor de carga, tengan en cuenta, busquen en una tabla a qué se refiere el manual del avión que usted esté volando, a qué se refiere, tenga claridad
en los ángulos de banqueo a los cuales se está haciendo referencia.